Vamos a ver de una forma intuitiva lo que sería la aerodinámica en los automóviles, ¿no? Bueno, sabemos que la forma más aerodinámica pues es aquella que modela el aire. Y el aire, por ejemplo, cuando está lloviendo, pues un fluido como el agua, pues lo modela de manera que hace una forma como esta, ¿no? Bueno, pues esta viene siendo la forma más aerodinámica que existe. Pero, lógicamente, para un coche, como se desplaza por el suelo y se trata de que siga el desplazamiento sin levantarse, sin emprender el vuelo, entonces tendrá que ser como media gota de agua, ¿no? O sea que tendría que tener la forma de media gota de agua. Bueno, antes de nada hay que decir que según la velocidad, pues esta gota de agua se puede ir afilando. Por eso hay aviones que son más afilados que otros, ¿no? A más velocidad, entonces la gota tendrá otra forma más apuntada. Pero en cuestión de aerodinámica es más importante cómo sale el aire que cómo entra, ¿no? En contra de lo que se piensa. Siempre se piensa que a un coche se le mira la parte frontal y dice, bueno, es que la parte frontal pues es así muy aerodinámica. Bueno, pues que lo que va a estropear casi toda la aerodinámica es la parte de atrás, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver entonces en qué consiste que un coche, que un auto sea aerodinámico. La velocidad, a más velocidad, más resistencia al aire. Y dependiendo de la velocidad, pues puede ser más o menos aerodinámico, ¿no? Bueno, pues la aerodinámica realmente lo que estudia es pues esos cuerpos que se oponen al aire y estudia qué nivel de resistencia hay respecto al movimiento de esos vehículos, ¿no? Un vehículo, aparte del aire que choca con él, ¿no? Pues también tiene, por ejemplo, la fricción con los neumáticos, ¿no? Los neumáticos con el terreno, pues también la rugosidad del terreno, pues también va a influir, pero bueno, a 100 km/h el 50% del esfuerzo que hace ya es en su lucha contra el aire, ¿no? Entonces vamos a ver que para que un coche sea aerodinámico se debe adecuar a esta forma, ¿no? El problema es que tenemos que esta es la forma de un ala y que un ala pues tiene sustentación y tiende a volar, por ejemplo, en un avión, ¿no? Entonces el problema también es que en un auto que se adecue a esta forma, pues realmente tiende también a, si nos fijamos los coches modernos todos tienen esta forma compacta, ¿no? Bueno, pues si nos fijamos esto es un trozo de ala. No es necesario que esto termine en pico, ¿no? Porque en 1934 Bunimbal Khan descubrió que la trasera cortada limpiamente facilitaba ese flujo laminar, ese conjunto de láminas de corrientes de aire que las turbulencias que se producían al final no afectaban a la carrocería, con lo cual podía ser igual de aerodinámico o más incluso que la forma terminada en extremo en vértice, ¿no? Bueno, pues tenemos por un lado la forma del auto, que ya sabemos que tiene que tener una forma aproximada a la gota de agua, y otra de las claves sería, una vez que tenemos la forma de gota de agua, ya para coches de mucha velocidad, pues se intentaría que se pegaran al suelo, ¿no? Entonces una forma óptima sería cortar esto, pues cuanto más vertical mejor, ¿no? Lógicamente también tenemos que en los coches, por ejemplo, tipo diseño Volkswagen Polo 1990 tenía una trasera muy larga y acababa en vertical, aunque no era muy aerodinámico porque realmente las juntas pues no estaban muy precisas, no era muy liso, no tenía mucho pulimento. Por otro lado, la gente es reacia a comprar coches que tengan la trasera vertical porque recuerdan un poco a los coches fúnebres, ¿no? Entonces, más bien en aerodinámica, pues lo que se hace es hacer un diseño de este tipo y luego para simular el vacío aquí, casi siempre, ahora ya me pongo en perspectiva, si esta es la parte de atrás del auto, entonces lo que se hace es un deflector, que es un saliente que desplaza el aire y que crea aquí un hueco, entonces deja aquí un hueco, normalmente incluso esto también tiene un saliente, de manera que tanto el aire que viene por aquí como el que viene por aquí, pues todas las turbulencias que provoquen, pues realmente no van a afectar ya a la carrocería, ¿no? Entonces, para las traseras tenemos dos soluciones. Una, que el coche caiga así en un ángulo con una inclinación bastante importante, y entonces esto no es suficiente para que los remolinos no toquen la carrocería, entonces normalmente incluso llevan un saliente aquí para desviar el aire, ¿no? Entonces tenemos por un lado lo que desvía el aire y luego provocar aquí un vacío en el interior,
O bien, si la trasera es bastante vertical, pues ya podemos poner un saliente, un deflector o como le llamemos, ¿no? Bueno, la clave de la aerodinámica es que hay diferentes presiones tanto en la parte delantera como la trasera, ¿no? Y es una de las cosas con las que hay que luchar, porque al fin y al cabo el aire se desprende al final, pero hay que hacer que ese desprendimiento de el flujo laminar de aire, que es cuando el aire pues va suavemente sin entorpecerse. Por ejemplo, en el tema del retrovisor siempre tiene ahí un tropezo importante, ¿no? Pero ese es el objeto del aire que se desplace mediante láminas, ¿no? Y para eso han hecho diseños típicos como el Ferrari Testarossa, que tiene aquí unas franjas que lo que hacen es canalizar el aire. Entonces, de esta forma más ordenada, pues se ve que el flujo laminar pues es mejor que en otros autos, ¿no? Hay que decir que siempre se pensó que la vestimenta para el auto, la ideal era la lisa, pero viendo algunos peces, no sé si el tiburón y algunos otros, se descubrió de cerca que su piel no era lisa, sino que estaba formada por pequeñas escamas superpuestas unas sobre otras, y estas escamas tenían salientes así como pequeños alerones, ¿no? Entonces fue un choque grande cuando se descubrió, porque pensaron que esto interrumpía, y al contrario, esto lo que facilitaba en estudios de hidrodinámica es que el agua circulara de forma más ordenada por esos canales, ¿no? Bueno, entonces nos quedamos con la idea. Primero, la superficie del coche debe tener esa forma de gota de agua, pero si alcanza mucha velocidad, como pasa en coches de carreras o Fórmula 1, se trata de provocar detrás el efecto suela, el efecto Venturi, ¿no? Y consiste simplemente en que el poco aire que debe entrar por aquí, pues al llegar aquí tiene más espacio, ¿no? Y entonces aquí, al tener poco espacio, va a adquirir más velocidad y menos presión, ¿no? Mientras que aquí va a haber un efecto de succión, ¿no? Porque esto va a funcionar como los tubos de Venturi, ¿no? Entonces, para entender lo del tubo de Venturi, primero habría que entender lo que sería pues el principio de Bernoulli. Pero bueno, antes de nada pensemos entonces en el auto aerodinámico por excelencia. Entonces tenemos que pensar en dos conceptos. Por un lado, la superficie de ataque, que sería, por ejemplo, un perfil. Un coche es aerodinámico si tiene una superficie de ataque pequeña, ¿no? Que quiere decir, por ejemplo, un coche deportivo tiene una superficie de ataque normalmente más pequeña que otros que son más altos, ¿no? Luego tiene que tener también un coeficiente de penetración que ya viene dado, y vamos a hacerlo en un alzado, imaginando que esta sea la altura, viene dado por el perfil. Decíamos que el perfil más adecuado era el perfil suave y luego cortado con trasera K, o sea, trasera Roma, ¿no? O sea que esta sería la forma. Por eso el Lancia i10 de los años 1990 era tan aerodinámica, porque terminaba en una forma perfectamente recortada. Luego que esto empiece a caer, porque de esta manera lo que estamos es imitando a la gota de agua, ¿no? Porque si esto fuera perfectamente vertical, pues no produce ese efecto, ¿no? Imitamos el ala, pero hay que evitar ese efecto ala, porque sabemos que como el aire en una ala, según el principio de Bernoulli, ¿no? Pues tenemos, y por esto vuelan los aviones, entre otras cosas, que si el objeto se desplaza, o bien se desplaza el aire, cualquiera de las cosas serviría, ¿no? Pues tenemos que aquí, al pasar el ala por un tramo de aire, como aquí tienen que recorrer más espacio, pues aquí adquieren más velocidad, y a más velocidad menos presión. Por eso lo que hace, al tener aquí menos presión, lo que hay es una sustentación y el coche vuela, ¿no? Ahora bien, en un avión vuela. En un coche se trata de conseguir el efecto contrario. O sea, no se trata de que se eleve, ¿no? Entonces se trata de lo contrario. Entonces, un coche que alcanza mucha velocidad tendrá que llevar alerones invertidos, ¿no? O sea, alas invertidas que realmente son alerones. O sea, será algo como esto, así. Entonces producen el efecto contrario al ala, que realmente lo que produce es sustentación, ¿no? Bueno, entonces, primero la superficie de ataque. Cuanto más pequeño la superficie que se enfrenta contra el aire, pues más
más aerodinámico va a ser, ¿no? Luego la densidad del aire, que bueno, depende de muchas cosas, pero venga, ahí no vamos a entrar, vamos a imaginar el aire en igualdad de condiciones. Entonces tenemos la superficie de ataque, que sería como, digamos, la zona, cuanto más pequeña, pues penetra con mejor por el aire y adquiere más velocidad, menos resistencia al aire, ¿no? Luego teníamos el coeficiente de penetración, que viene por las curvas definidas, que lo normal es que sean muy suaves, ¿no? Tenemos que evitar también que entre aire por debajo, de manera que sea una sola pieza con esto y entrando lo mínimo, ¿no? Lógicamente en un auto que tiene un faldón o un spoiler muy bajo, pues va a tener el problema de, por ejemplo, en una subida hay, por ejemplo, un plano en pendiente, pues ya choca con el alerón, ¿no? Entonces siempre tendrá que tener un poco la forma así. Pero bueno, hay coches que traen esto lo más bajo y luego aquí todavía le ponen un escalón, por ejemplo, de goma, digamos que frena un poco más la entrada de aire por aquí, va más hacia los lados, ¿no? Como pasa con el Golf de los años, sobre todo también 90, ¿no? Bueno, tenemos esto y la gota de agua vista desde arriba, y tendríamos entonces ya la planta de la figura, pues será algo como esto, así, también. El frontal muy redondeado, y también se deberá estrechar aquí por la parte de atrás. O sea que el perfil del auto pues va a ser algo que se adecua mucho a la gota de agua. Y lógicamente también esto tendrá que estar muy inclinado por aquí, por los laterales, porque será la forma suave también para el aire que viene un poco lateral, en el momento en que el coche presente curvatura hacia un lado, o sea, en el momento en que haga una curva, ¿no? Entonces, bueno, el auto, cuanto más redondeado, por ejemplo, en el caso de los Saab, eran coches que tenían, los parabrisas no los tenían muy redondeados, los tenían bastante verticales, como los antiguos, pero vistos desde arriba, pues eran muy inclinados, muy torcidos hacia los lados, ¿no? Entonces producían el mismo efecto, ¿no? Bueno, tenemos entonces lo primero, intentar que las láminas de aire pues sigan siempre una forma ordenada, o sea que el flujo de aire sea laminar, ¿no? Que las turbulencias que se producen al final no afecten ya la carrocería, para lo cual ponemos vertical esto. Luego mejorar la penetración en la parte anterior, suavizando y afilando. En los coches antiguos por 1950 pues habían copiado la gota de agua y hacían coches que eran como puros casi, una cosa así. Y aquí tenían una rueda, aquí tenían otra, por ejemplo. Incluso terminaban también en una forma así. Pero claro, tenían normalmente aquí detrás el habitáculo. Y claro, estos coches lógicamente eran cilindros. Hoy en día se trata más de que se peguen al suelo, porque a grandes velocidades tienden a elevarse, ¿no? Entonces en aquella época pues se podían hacer estos diseños, hoy en día ya no. Hoy interesa que se peguen al suelo. Bueno, pues decíamos, según el principio de Bernoulli, ¿no? En un fluido, una línea de corriente es inversamente proporcional a su velocidad, ¿no? Y si decíamos en este caso que a más velocidad menos presión, entonces por eso aquí, lógicamente, al tener menos velocidad, pues aquí tendría más presión y entonces el ala vuela. El efecto contrario lo produciría el efecto de alerón, ¿no? O sea, sería lo contrario, sería el ala colocada del revés. Entonces, en este caso, por ejemplo, en un fluido, en el momento en que se estrecha, pues vemos que las partículas de ese fluido, al estrecharse, pues aquí cogen más velocidad y por tanto hay menos presión sobre las paredes del tubo, ¿no? Y con esto se aprovecha el efecto Venturi, ¿no? Que si creamos aquí un hueco, pues ahí crea un efecto de succión, ¿no? Bueno, pues se utiliza mucho también el efecto Venturi, pues sobre todo para los coches que corren mucho, pues en el momento en que entra por aquí poco aire, ¿no? Y llega un momento aquí en que este espacio se abre por detrás, provocando el efecto suelo, descubierto por un tal Chapman por el 1978, por ahí, ¿no? Pues lo que hace es, en la base aquí en la planta, pues lo que hace es como estrangular el aire, y entonces ahí produce el efecto Venturi, ¿no? Haciendo el efecto de succión y haciendo que el coche se pegue más al suelo, ¿no? Bueno, pues por un lado tenemos, ya para concretar más, que
el coeficiente de penetración viene dado sobre todo, que es lo que viene llamándose CV ¿no? El coeficiente aerodinámico será igual a CV por la superficie de ataque, ¿no? Bueno, ¿y qué significa esto? Bueno, pues la superficie de ataque es realmente la superficie frontal que se enfrenta con el aire, ¿no? Y entonces realmente el coeficiente de resistencia al aire será igual al producto del coeficiente de penetración por la superficie de ataque, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, el Lancia I-10, que decíamos que se parece bastante a esto, aunque es más pequeño, es más de este perfil así, pequeñito el coche. Estaba cortado así y era el más aerodinámico de su época. Primero tenía una superficie de ataque muy pequeña y luego también que el perfil era muy de gota de agua cortada, según la trasera acá, con lo cual era un coche que tenía un CV de 0,33, una superficie de ataque de 1,76 y el coeficiente, por tanto, era de 0,57. Incluso más que el Ferrari. El Ferrari Testarossa tenía un coeficiente de resistencia al aire de 0,61. Mientras que esto era también 0,33, pero la superficie frontal de Testarossa, pese a ser muy bajo, muy ancha. Y entonces esto era 1,85, ¿no? Bueno, en los coches como el Ferrari, pues hay un empuje ascensional grande que hay que evitar porque realmente tienen mucha velocidad. Entonces, al coger mucha velocidad es fácil que tiendan a elevarse, ¿no? Entonces, lo primero siempre es bajar. Siempre vemos que en estos coches bajan mucho el faldón anterior, ¿no? Luego, el efecto que decíamos también en los laterales de canalizar el aire, canalizaciones, franjas paralelas, ¿no? Luego, intentar hacer esto, la trasera siempre es lo peor en aerodinámica, casi siempre, porque un coche, por ejemplo, de 3 volúmenes termina por detrás según, vamos a hacerlo aquí, según una forma como esta, ¿no? Y el problema de una carrocería por detrás a 3 volúmenes, pues lo que supone es que el aire que viene por aquí choca con el que viene por aquí y encima choca con lo que es la zona del maletero. O sea que mala solución tiene casi siempre un coche de 3 volúmenes, ¿no? Por muy suave que sea por detrás, ¿no? Porque lo que decíamos, el flujo laminar de este lado ya choca con este e incluso choca con la parte esta. Por eso habría que recortar los coches así si queremos que tengan pues mejor penetración aerodinámica. Hay que decir además la penetración aerodinámica pues facilita, hay menos consumo, hay más velocidad, menos ruido y por tanto menos accidentes. De ahí lo importante de la aerodinámica, ¿no? Bueno, algunos descubrimientos, por ejemplo, en los años 70, pues ya se empezaron a hacer maleteros ajustados y ya se obtuvieron pues coeficientes de 0,4. Luego en 1990 se carenó todo el bajo del motor, haciendo la superficie por debajo lisa, ¿no? Hay que decir que también, por muy liso que sea el auto, hay unas zonas de entrada de aire y de salida de aire que van a hacer que choque con el motor el aire para refrigerarlo y eso también estropea mucho la aerodinámica. Y luego, para evitar el efecto de que esto es un ala y el ala sabemos que tiende a elevarse, pues hay otros coches que hacen un poco la forma del alerón ya, pues por ejemplo tienen aquí un saliente, o por ejemplo coches de mucha velocidad lo que hacen es tener este saliente que se despega del coche según la velocidad, porque a poca velocidad eso no sirve de nada, ¿no? Pero a más velocidad eso es muy útil, ¿no? O sea que hay coches que electrónicamente se reduce la altura del alerón según la velocidad y se despliegan distintos alerones, ¿no? Y para evitar que también se colara el aire por la zona baja, también por los laterales, ¿no? Entonces, aparte de la parte frontal, bajar al máximo aquí el spoiler, hacer también faldones aquí y bajar por aquí otra especie de faldón casi hasta el suelo. Sería otra de las claves de convertir el coche en aerodinámico. Hacer la zaga siempre la salida más baja que la parte frontal para hacer esa forma de gota de agua y colocar deflectores si esto no tiene la pendiente suficiente. Si el coche tiene esta forma, pues salientes así que creen vacío, ¿no? Lo que habíamos dicho antes, en la parte trasera
hacer un saliente de esta forma, así. Pues un saliente así siempre lo que va a hacer es provocar aquí el vacío y ya no afecta al parabrisas trasero, ¿no? Bueno, pues decíamos, la resistencia al aire era igual al coeficiente de penetración por la superficie de ataque. Y podríamos intentar simular esto a nivel casero. ¿Cómo? Pues por ejemplo, mismo con un secador de pelo, ¿no? Tenemos que el secador podríamos ponerlo delante de un pesacartas. Entonces tenemos una máquina para pesar las cartas y ponemos distintos objetos. Ponemos el secador de pelo proyectado para que eche aire siempre con la misma potencia a igual distancia siempre de todos los objetos, y se ve realmente qué empuje hacen cada uno de los objetos sobre el pesador de cartas, ¿no? De esta manera se puede ver la resistencia al aire que tiene cada uno, ¿no? Por ejemplo, se dice que una forma cilíndrica pues tiene una resistencia, pues esto es, y por ejemplo ponemos aquí la forma de gota de agua. Bueno, pues esto es, respecto a esto se opone al aire 14 veces más y esto 3 veces más, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, como vemos, la superficie de ataque es igual en todos, todos tienen la misma anchura, y esa sería la clave para presionar el aire sobre esos objetos, ¿no? De manera que sobre un pesacartas nos diría con qué fuerza está empujando cada uno, ¿no? Bueno, pues eso es lo que se llama realmente, pues, evaluar ese empuje, esa fuerza, para ver realmente la presión que se produce, ¿no? Pero normalmente el efecto de Bernoulli se utiliza a veces pues con esa especie de embudo, un cono por el que se sopla, y vemos las corrientes de aire quedan pegadas a la superficie cónica, y si colocamos aquí una pelota de ping pong vemos que ya podemos girar el embudo así incluso, y vemos que la pelota no se cae, sigue estando ahí, ¿no? Está volando en el aire, y digamos que el aire pues lo que hace es adherirse a esas paredes, ¿no? Porque es lo que pasa un poco también en los autos, ¿no? Ese flujo laminar, esas corrientes de aire perfectamente ordenadas que siguen pues la carrocería, ¿no? Y ese es el diseño perfecto para hacer pues la forma del perfil del coche, ¿no? Los distintos perfiles, ¿no? Bueno, pues nada, decir solo que la resistencia al aire de todas las carrocerías crece en proporción geométrica, o sea que siempre va a crecer mucho más pues respecto al consumo, y también el aire pues frena a las carrocerías, ¿no? Si evaluamos los coches en la historia, y vamos a hacer así un viaje rápido a nivel de boceto, en 1935 el coche llamado Tatra tenía un perfil que tenía esta forma muy redondeada, ¿no? Y también la forma lateral del parabrisas también era redondeada, por lo tanto tenía un coeficiente de 0,21, ¿no? Hoy en día el Audi A2 pues también tiene la trasera K que decíamos, tiene luego esta forma también muy redondeada, y el frontal es totalmente casi esférico, ¿no? Acabando aquí, de manera que impide también casi la entrada de aire, ¿no? Y luego tiene aquí, pues eso, es un coche largo, y aquí acaba así, casi con esa trasera K, ¿no? Bueno, un coche muy aerodinámico también, 0,24, igual que el Honda Insight, también es un coche muy aerodinámico, ¿no? Entonces, bueno, hoy en día si vemos la lista, pues cumplen sobre todo con esas dos cuestiones. Por un lado, la trasera K, el efecto suelo, se reserva ya para los coches de grandes velocidades tipo Fórmula 1. Y si nos retrotraemos a los años 90, pues tenemos por ejemplo el Opel Calibra. El Opel Calibra, visto desde arriba, era un coche muy redondeado, y visto en un alzado pues también tenía una forma muy suave, tenía un parabrisas muy inclinado, y luego bajaba también muy inclinado con una trasera. Entonces, bueno, aparte de que era un coche pues eso muy bajo, el Calibra tenía un CX de 0,26, ¿no?
también hoy en día lo tiene el Toyota Prius, porque es un coche que tiene totalmente la forma, como decíamos, la forma de la gota de agua, así. Es quizás uno de los más aerodinámicos, ¿no? Y lo cortan por aquí así, que es el perfil que estamos diciendo que es aerodinámico. También lo tiene el Citroën XM o, por ejemplo, el Mercedes Infiniti o el Saab del 2003, que era muy aerodinámico, ¿no? Y bueno, se podrían citar muchos en esa línea. También del año 90 el Kadett GSI, que aparte de tener pues un perfil muy aerodinámico, tenía el parachoques bastante vertical y luego tenía un poco el perfil, esto bajaba y ya tenía el alerón, con lo cual el aire aquí poco interfería en este, y luego lo que tenía también era que era bastante bajo, ¿no? Con el parachoques anterior muy vertical, ¿no? Y eso hacía un poco el efecto de formar una pieza con el suelo, ¿no? Que es algo muy... Pero bueno, también el Renault 25 con 028, el Porsche 911 o el Toyota Camry o el Lancia Dedra del 98, todos estos son de 028, 029, son coches muy aerodinámicos, muy adelantados a su época, ¿no? Y son quizás los más llamativos, ¿no? Y luego ya nos metemos en los Porsche, los BMW, los Audi, desde el año 80 hasta el 2000. Lo mismo el Citroën GS, que ya tenía denominaciones también como el CX, ¿no? De los años 70, 80, que eran también muy aerodinámicos, pese a que las juntas no eran, o sea, entre faros vemos que hay bastantes huecos, ¿no? Vemos que entre los faros y luego lo que es la parrilla, pues bueno, digamos que las juntas no estaban muy acabadas, ¿no? Tenían entrantes, salientes, pero aún así, quitando ese detalle, la forma era muy aerodinámica, ¿no? Bueno, pues en síntesis, la resistencia al aire que presenta un auto viene dado por el producto, y ponemos así, resistencia al aire por el producto del coeficiente de penetración por la superficie de ataque, ¿no? Y esta sería la clave, ¿no? La superficie de ataque la podemos medir, pues, por ejemplo, como pues poniéndola como se hacía antes manualmente, poniendo el frontal de un coche delante de un cuadriculado y ver realmente cuánto de la superficie ocupa, ¿no? Eso sería la superficie de ataque. Luego el coeficiente de penetración, pues también lo podemos ver, pues como vimos antes, proyectando aire sobre la superficie. Es bastante complicado, pero bueno, en el libro de metodologías de física el famoso autor pues coloca objetos de distintos tamaños y mide en todos, sabiendo que tienen la misma superficie de ataque, o sea, la misma anchura, para proyectar el aire sobre ellos, y a igual distancia y con la misma presión, pues observa la diferencia de CV, de coeficiente de penetración que hay en cada uno, ¿no? Y lo observa, pues eso, viendo cómo cada uno de los objetos, pues en realidad están presionando sobre el pesacartas, en este caso, ¿no? Y si ya hemos hecho esto, aunque sea manualmente, o sea, hemos hecho el producto del coeficiente de penetración por la superficie de ataque, podemos observar la resistencia al aire que ofrece cualquier objeto, sea un objeto geométrico o sea, por ejemplo, un auto, ¿no? Pues ya digo, es una cosa muy difícil, así a nivel usuario es muy difícil hacerlo, pero bueno, nos puede dar una idea de por dónde van los tiros y cómo se calcula esa resistencia al aire, ¿no?